Por su parte, tiene 2 metros de longitud y de 6 a 7 centímetros de grosor y finaliza en el recto y el ano. En la parte superior de sus numerosos pliegues hay zonas pobladas de pequeñas protuberancias con forma de dedos llamadas vellosidades. Parte de los funcionamientos es expulsar los alimentos por los intestinos durante las 24 horas del día. Las contracciones musculares trituran los alimentos a lo largo de las diferentes secciones del intestino, que están separadas por franjas de músculos o esfínteres que actúan como válvulas. Continuamos con más de noticias Globovisión Salud y estábamos viendo un introductorio del intestino porque el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema inmune y el intestino. Y para ello le vamos a dar la bienvenida a Fabiola Fabiano Locantore. Ella es especialista, experta en inmunología clínica. Bienvenida, un gusto tenerla acá. Un gusto para mí estar con la familia de Globovisión como siempre. Un gusto tenerla acá y vamos a hablar entonces del intestino. Se habla que el intestino es fundamental en nuestro sistema inmune y que también tiene un mundo también interno, una microbiota, unas bacterias muy importantes para nuestro cuerpo y esa resistencia a esas enfermedades y esa barrera que vamos a tener. Pero queremos que sea usted, que es el especialista, que nos lo explique un poco mejor. Mira, sabes que nosotros en otras oportunidades hemos hablado del sistema inmunológico y hemos indicado que el sistema inmune es nuestro sistema de defensa, ¿sí? Nuestro sistema de ataque contra todo lo que potencialmente puede ser dañino y ajeno a nuestro cuerpo. Imagínate que hace unos años, cuando yo hice el posgrado de inmunología, nos decían que el órgano más extenso y más importante, si se quiere, desde el punto de vista inmunológico, era la piel. Unos años después, cuando yo salí, y sobre todo en los últimos 3 años, el intestino ha adquirido el protagonismo en el sistema inmunológico. La pregunta sería saber por qué. Y precisamente nos las va a poder ayudar a responder. Sí, mira, el intestino, como el material que presentaste, que está muy lindo además, efectivamente está constituido por un conjunto de órganos y entre otras cosas, como bien indicabas en el introductorio, fíjate que tiene un área del intestino tiene 6 metros. Nosotros no medimos 6 metros. No. Ok, entonces fíjate que el intestino, para poder hacer todas sus funciones de absorción de nutrientes, se pliega en lo que nosotros llamamos el cepillo, ¿sí? Y se pliega toda esa parte del intestino. Bueno, el intestino contiene no solamente una serie de estructuras fisionómicas u órganos y tejidos que permiten la absorción de los nutrientes y permite que esos nutrientes pasen a la sangre y a su vez a los tejidos, sino que además tiene una particularidad, que tiene un sistema inmunológico que muchas veces es diferente al resto del cuerpo y habría que preguntarse por qué. Y 2, los estudios que han indicado en los últimos 5 años sugieren fuertemente que nosotros somos más bacterias que cuerpo. 80% de nuestro intestino está formado por bacterias que tienen que estar allí y que cumplen una función. Esa simbiosis o esa colaboración sistema inmune, bacterias o microorganismos en intestino se llama microbiota intestinal y ha dado origen a una serie de investigaciones que va a dar la explicación de una gran cantidad de patologías y respuesta a tratamiento en los próximos 10 años. Bastante importante y hablemos entonces de esa microbiota intestinal. Como bien lo decía, aproximadamente 70 o 80% son bacterias que conviven allí, que son totalmente necesarias. Cuando hablamos de bacterias, nosotros probablemente nos podemos estar alarmando en casa y decir, wow, bacterias, es algo malo. Pero ¿por qué estas bacterias no son malas? Fíjate, el intestino tiene una función fundamental. El intestino tiene como función captar los nutrientes que nosotros tomamos vía alimentación, ¿sí? Procesar a nivel, o sea, imagínate el intestino como una máquina de procesamiento y de captación de las cosas más importantes. El intestino capta todo lo que son nutrientes y desecha lo que no es importante para el cuerpo. Por eso nosotros a través de las heces eliminamos todo lo que no es necesario y a través de la orina lo que no es necesario. Pero resulta que en el proceso de captación de nutrientes, en ese proceso de participación están las bacterias, porque esas bacterias no son malas. No son malas porque son las que contribuyen a mantener digamos, ese ambiente adecuado, procesar adecuadamente esa parte alimentaria, contribuir con el sistema inmunológico y que el sistema inmunológico no las vea como enemigas, sino como amigas,
y que la adecuada absorción de nutrientes se dé. Es tan así lo que te estoy comentando, que eso es lo que explica a aquellos pacientes que tienen altos procesos de antibiótico-terapia o medicaciones mal controladas sin que su médico tratante lo haya llevado, dietas restrictivas sin que su médico la haya indicado, y eso es lo que trae como consecuencia el compromiso de esas bacterias, porque cuando tú alteras el intestino y las bacterias, virus y parásitos que deben estar allí cumpliendo su función, entonces viene la enfermedad. ¿Y cómo entonces podemos tener un intestino sano para tener un sistema inmune mucho más fuerte? Mira, el sistema inmunológico en el intestino y la presencia de bacterias, virus y parásitos que sean sanos en el intestino, uno tiene que estar amarrado de la otra. Nosotros no podemos tener en el intestino un sistema inmune sano si no tenemos unas bacterias que están allí y que tienen que cumplir su función. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, alergias, intestino irritable, colon irritable, una gran estreñimiento, reacciones en piel, mira, cualquier cantidad de patologías pasan por el hecho de que las bacterias han sido perturbadas. ¿Cómo no perturbarlas? Teniendo una dieta saludable, no recibir antibiótico-terapia si el médico no te lo manda, y no hacer dietas restrictivas ni de un lado ni del otro de manera propia sin que un médico tratante guíe el proceso. ¿Y entonces qué alimentos específicamente podrían contribuir a mantener mi intestino sano? Te voy a decir los alimentos que podrían mantener tu intestino sano y los alimentos que potencialmente alteran tu intestino. Muy bien. Los alimentos que potencialmente alteran nuestro intestino y a las bacterias que están allí, que tienen que estar allí tranquilitas haciendo su maquinaria ahí de trabajo, son los alimentos altamente procesados. Un alimento, cuanto más procesado es, potencialmente es más dañino para el intestino, independientemente del alimento. ¿Conservantes? Conservantes, enlatados. El tema del gluten es un tema, porque el tema del gluten es una situación que hay que manejarla con mucha responsabilidad. ¿El gluten siempre es malo? No, no siempre es malo, pero lo que sí está claro, que si un gluten tú lo consumes muy procesado, por ejemplo, alto consumo de gluten con harina, con azúcar, con conservantes, con panquecas, con donas, con etcétera, tal, más posibilidades tienes de tener un intestino más irritado. Alimentos que contribuyen a mantener las bacterias en su lugar y que ayudan a mantener lo que nosotros llamamos la indemnidad del sistema inmunológico, frutas, vegetales, el consumo de carnes de caza pequeña, sobre todo, pollo, carne una vez a la semana, etcétera, el pescado para las personas que no son alérgicas, los tubérculos, etcétera, etcétera. Pero quizás la dieta del Mediterráneo tiene, sabes que cuando hemos hecho asociaciones científicas de estudio entre microbiota y dieta del Mediterráneo es impresionante. Y eso no es tan descabellado entonces volver al hecho de consumir los alimentos que podamos, con el recurso que tengamos, económicamente, con lo que podamos, pero que sean alimentos poco procesados y con poco uso de condimentos y con pocos procesos de cocción de frituras, etcétera, etcétera. Con eso sí también podemos contribuir bastante a no consumir alimentos altos en grasas y bastante bajos en condimentos. Eso sí lo podemos hacer. Lamentablemente en nuestro país no tenemos alimentos que no sean totalmente puros o que no estén procesados, pero podemos aportar algo nosotros de nuestra cocina haciéndolos menos grasosos y además menos condimentados. Nos corresponde realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Ponemos a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, mi Instagram, @DanielaJSalas, para que pueda hacer sus preguntas. Estamos hablando con Fabiana Locantoro, experta, especialista en inmunología clínica. Ya regresamos con más. Usted está viendo Noticias Globovisión Salud. Globovisión es la señal de Venezuela en toda Latinoamérica. A esta hora en la cobertura de los eventos. Nuestra programación llega desde el norte y hasta el sur de nuestro subcontinente a través de nuestra alianza con DirecTV. Que continúan los pronunciamientos. Globovisión es información y entretenimiento para Colombia, Ecuador, Perú,
Uruguay, Chile y Argentina. Desde el Salto Ángel hasta la Patagonia. Venezuela es noticia en América Latina por la señal de Globovisión a través de DirecTV. Te queremos, Venezuela. El cuidado de los niños es todo un reto. Es por ello que el inmunólogo Fabiola Fabiano nos cuenta cómo combatir las infecciones pediátricas. Nuestros pequeños comienzan desde muy temprana edad en las escuelas, exponiéndolos a resfriados e infecciones. Reforzar su sistema inmunológico y tomar ciertas medidas de control es vital para evitar estas afecciones. Sigue a @FabiAlergia. Somos expertos en inmunología clínica. En Hermanos Taboada cuidamos cada paso que des en la construcción de tu vida. Cada paso será sólido porque damos asesoría desde tus comienzos blindando tus proyectos con los mejores materiales. Somos la garantía en productos de ferretería comercial. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con Fabiola Fabiano Locantor, especialista en inmunología clínica. Estamos hablando el día de hoy de inmunología y estamos hablando precisamente del intestino y la importancia de tenerlo sano. También de esa microbiota, de esas bacterias activas y presentes en ellas, necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero queríamos saber, porque los niños o las personas que nacieron por parto natural tienen un sistema inmune en la parte del intestino más fuerte que aquellos que han nacido a través de un parto como la cesárea, mejor dicho, la cesárea. Sí. Sabes que lo que dices es cierto y tiene una explicación. El tema del intestino ha sido tan fascinante en los últimos años y el tema de las bacterias que está documentado a nivel mundial. Niños que nacen por el canal de parto, por vía vaginal, natural, como debe ser un parto natural, tienen un sistema inmunológico más fuerte y tienen unas bacterias, digamos, buenas, en mayor cuantía o en mayor cantidad que los niños que nacen por cesárea. Niños que han recibido lactancia materna durante largos periodos de tiempo y lactancia materna exclusiva, como lo indica el pediatra, tienen un sistema inmunológico más fuerte con unas bacterias buenas más fuertes en el intestino. Niños que han estado sometidos a altos periodos de antibióticos desde muy chiquiticos o niños que le han digamos, eliminado la lactancia materna o han sustituido las fórmulas que los pediatras mandan de manera arbitraria por otras que no son las que los pediatras mandan, comprometen el intestino y las bacterias. Y una de las teorías es ¿por qué? Porque cuando un niño se supone que pasa por el canal de parto, hay un intercambio de bacterias entre el nuevo bebito que está naciendo y el canal de parto vaginal de la mamá. Y ese intercambio de bacterias genera una memoria inmunológica que hace que el sistema mande una señal de fortalecimiento del intestino a ese nené. Es una cosa fascinante, pero es real, no es ciencia ficción, es realidad. Y es bastante importante que lo sepan aquellas madres que están en este proceso de gestación y que tienen la posibilidad de tener un parto natural, que se animen a hacerlo porque va a fortalecer la salud de este niño. Usted hablaba en la parte anterior que el intestino también tiene diferentes patologías asociadas, entre ellos uno de los más frecuentes es el intestino irritado, sí. También el colon irritado y también el estreñimiento, que muchas personas sufren de eso. ¿Cómo se puede ayudar a esas personas que pueden estar presentando estos cuadros? Mira, todos esos cuadros que tú mencionas y más, por ejemplo, la alergia alimentaria, la misma condición celíaca, la enfermedad inflamatoria del intestino, lo que llaman el colon irritable, el estreñimiento o la diarrea prolongada, todo eso se define en un cuadro que nosotros llamamos, a nivel intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal. Cuando tú ese intestino lo retas a sustancias potencialmente inflamatorias, que son alimentos, medicamentos, etcétera, 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 tú generas un intestino que esas vellosidades que tú bien indicabas en el tutorial se separan, se empiezan a abrir y empiezan a pasar cualquier cantidad de moléculas que son potencialmente inflamatorias. Y eso es lo que genera el cuadro en los pacientes. Bastante importante. ¿Cómo hacemos para que eso no pase? Tenemos que restituir la integridad del intestino a través de una dieta adecuada,
las sugerencias del médico tratante y rescatar la alimentación lo más saludable posible dentro de nuestro presupuesto. Bastante importante estas recomendaciones, pero hemos llegado al final. Queremos que le dé la vía de contacto a las personas que nos están viendo el día de hoy. Sí, bueno, para quienes quieran contactarme o quienes les haya gustado el programa y quieran saber más, @Fabialergias en todas las redes sociales. Muy bien, le agradecemos a Fabiola Fabiano Locantora por habernos acompañado la tarde de hoy hablando sobre el sistema inmune y el intestino, y especialista en inmunología clínica en la que nos acompaña el día de hoy. Si quiere ver la entrevista otra vez, visite www.globovision.com. En la sección de salud, nos sigue por Twitter como @salud_gb, por Instagram como @DanielaJSalas, y precisamente por Instagram nos manda saludos Luis Alfredo desde el estado Falcón, siempre fiel televidente de acá de Noticias Globovisión Salud. Será hasta una próxima oportunidad. Sigue a @Fabialergias. Somos expertos en inmunología clínica. Presentó